Hola, en este espacio comparto lo que sé, lo que enseño y lo que me apasiona del análisis financiero. Aquí hablamos de finanzas de forma clara, útil y sin rodeos. Aterrizamos conceptos complejos, con ejemplos reales, sin jerga innecesaria y con un enfoque 100% práctico. Si quieres entender las finanzas sin ser experto, este podcast es para ti. Y recuerda, bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el benchmarking y es, desde mi punto de vista, una herramienta súper útil para poder compararnos con la competencia y para poder saber si mi empresa está por encima o dentro o fuera del promedio de la industria. Igualmente vamos a aprender a hacer análisis comparativo que sea de valor y además vamos a mirar los indicadores de siempre, nuestros indicadores que son de utilidad financiero, que nos ayuden a entender cómo mejorar y optimizar nuestra toma de decisiones financieras para lograr mayor eficacia y rentabilidad. ¿Bien? Entonces, bienvenidos todos. Bueno, ahora en el tema del momento, vamos acá a imaginarnos, para hacer como una breve introducción al benchmarking, acerca, digamos, que nosotros somos como unos deportistas de alto rendimiento. Entonces, queremos inscribirnos a una carrera de 10K y vamos muy entusiasmados a esa carrera pensando que estamos en excelentes condiciones de estado físico. Pero resulta que cuando terminamos, nos damos cuenta que terminamos en una hora y quedamos en el tercer inferior. Entonces, claro, nos extrañamos y decimos, ¿por qué quedamos tan abajo si es que yo entreno todos los días? Ese es el problema, que nosotros al no saber cómo están los demás, o sea, yo pienso o siento que yo estoy bien porque no me estoy comparando con los demás. Entonces, eso es el benchmarking. Súper. Bueno, un saludo para todos, qué gusto estar aquí nuevamente en otro episodio. Como tú le decías, Dalia, pues ya tenemos una idea mejor de lo que es el benchmarking, pero aquí en mi consideración, algo que es más importante que entenderlo y saber qué es cómo hacerlo bien. Cómo saber que estoy haciendo bien el benchmarking, porque listo, yo me puedo comparar, pero cómo sé que me estoy comparando de una manera correcta para así pues aplicar estrategias o no sé, si necesito innovar, si necesito mayor rentabilidad. Entonces, profe, en este caso, a mí me gustaría preguntarte que nos dieras esas herramientas que me podrían indicar o que me podrían ayudar a hacer un buen benchmarking para saber que yo me estoy comparando bien y digamos, ¿qué puedo ver en los estados financieros? Son indicadores para que yo diga, sí, lo hice bien, se están viendo los resultados que sí son. Mira que es muy acertado lo que mencionas, ya que en el benchmarking no se trata solo, digamos, de mirar cualquier indicador, sino de saber elegir el indicador correcto para saber si estamos con los resultados favorables o erróneos. Ya que digamos que el benchmarking nos permite como ver si estamos destacando en ciertas áreas o si estamos, por otro lado, como no tan acertados. Por otro lado, también estamos como mirando el promedio, si estamos ya sea por debajo, igual o por encima de los demás que son mi competencia. Mi pregunta acá es la siguiente. ¿Cómo utilizamos todo este proceso para entender si nuestra empresa está por encima, dentro o por debajo del promedio del sector? Bien. Excelentes preguntas las dos, me encantan y son muy, muy valiosas. Voy a comenzar primero con la pregunta que hace Ana acerca de qué se necesita para hacer un benchmarking bien hecho y qué herramientas nos ayudan a guiarnos en ese proceso. Mm, el benchmarking es algo necesarísimo para poder mejorar, para poder ser el mejor de tu industria. El ejemplo que tú diste, Daira, al principio de prepararte para una carrera y no usar como comparación nada diferente a tus propios resultados, es un pecado, digamos, en finanzas y en el mundo de los negocios. Cuando yo me comparo con los demás y lo hago de manera sana, de manera objetiva, con números, con datos, y escojo las variables adecuadas, es cuando yo puedo florecer, cuando yo puedo ser exitoso, cuando yo puedo alcanzar un nivel muy alto de resultados. Voy a darles
Con esto entonces, un ejemplo para responder la pregunta de Ana María, y es, ¿qué herramientas nos ayudan para guiarnos? Típicamente necesito información, ojalá pública y que sea de muy buena fuente, que tenga un muy buen origen. En esto hay diferentes empresas que se dedican a crear contenido de, digamos, uso para estas comparaciones, como por ejemplo puede ser un EMIS, un estatista, o puede ser un mismo Passport también. Y hay muchas otras, o sea, aquí puedo dejar por fuera a muchas otras. Yo utilizaría, porque digamos las conozco esas tres, y me parecen muy buenas, tienen indicadores que me sirven, y no solamente la información que me entregan, sino también lo que yo puedo hacer con esa información. Voy a darles un ejemplo que ya es muy cercano a todos nosotros, porque lo hemos tratado acá en episodios pasados. Hemos hablado del éxito rotundo que ha sido en ventas y en su industria, el de uno, ¿sí? Y tenemos claro que ese modelo de negocio empezó siendo muy chico y, como lo hablábamos cuando hablábamos de las fuerzas de Porter, se metió por las grietas de la industria y hoy en día es un líder del mercado. ¿Bien? ¿Qué hizo de uno o cómo logra una empresa como el de uno expandirse a ese nivel? Lo primero que hace el de uno es ver ventas por metro cuadrado. ¿Sí? Digamos, hay una medida en la industria que es muy buena para indicarme qué tan eficiente es mi espacio de venta, la atención al público, son las ventas por metro cuadrado. Y así como tengo esas ventas por metro cuadrado en la industria del, del retail, también tengo otros indicadores particulares para cada industria. Por ejemplo, hectolitros que yo produzco en una planta, o el número de pasajeros por vuelo, qué sé yo, o sillas vacías. Esto todo depende muchísimo de cada una de las industrias y de cada uno de los distintos sectores que estamos estudiando. Bien, entonces una de las respuestas que puedo dar es la herramienta que nos ayuda es definitivamente son fuentes de información externa, y ya yo debo preparar unos indicadores que me indiquen, valga la redundancia, que me indiquen si estamos bien o estamos mal. Y con eso saber cómo optimizar. Entonces, por ejemplo, el de uno toma y dice, ok, yo tengo tantas ventas por metro cuadrado, mi competencia vende tanto en tantos metros cuadrados, y yo qué tan eficiente soy comparado con mi competencia. ¿Soy más eficiente o menos eficiente? Y eso llega a atender un poco tu pregunta, y es cómo podemos saber que estamos dentro de la media, encima de la media o por debajo de la media, ¿sí? ¿En qué tercio estamos? Pues definitivamente necesito información. Los analistas financieros necesitamos información, y necesitamos información que sea muy buena, y preparar indicadores que de verdad nos digan si sí estamos en lo correcto o no. Bien, entonces en ese sentido, creo que es muy importante eh, preparar indicadores que sean objetivos y que no estén sesgados, ¿bien? Así nos duela, ¿sí? Así yo como dueño o como inversionista de uno veo un indicador que me duele, digo, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar ese indicador? Porque el indicador es, ¿sí? Es como el atleta. Oiga, me duele saber que hice este tiempo en un recorrido de tantos kilómetros cuando mi competencia lo hace en la mitad. ¿Qué debo hacer? Bajar de peso, entrenar más. Entonces, ¿me duele saberlo? Sí, me duele saberlo, pero ¿qué tengo que hacer? Y ya es tomar acción. Y claro, acá es muy importante esto. Los cambios no llegan de la noche a la mañana. Bien, Apple no se convirtió en Apple después de un año. Apple se ha convertido en Apple después de 30 años, 40 años de comer bastante tierrita de la competencia, porque Apple no empezó siendo el líder del mercado. Bien, Apple tenía a mucha gente por encima del mercado. Lo que supo hacer Apple fue leer el mercado, igual que el de uno. El de uno no empezó siendo el líder del mercado. El de uno lo que supo hacer fue leer el mercado, qué buscan los clientes. Bien, eso es bien importante tenerlo presente. Ahora, una, una, un tema que estaba por ahí, que se mencionó,
queremos mejorar el rendimiento, reducir los costos o descubrir nuevas formas de innovar. Yo siento que eso es lo que nos dice justamente la comparación. La comparación me dice por dónde me puedo yo meter al mercado, qué está buscando el cliente, qué le puedo ofrecer que no tenga en este momento el cliente. Entonces, ¿qué nos ofrece el de uno que no teníamos en nuestro momento? De pronto, una tienda con muy buen surtido muy cerca de casa. Eso no existía antes. De pronto, una tienda con muy buen surtido cerca de casa con bajos precios. De pronto, una tienda muy cerca de casa con muy buen surtido, bajos precios y aparte de todo, calidad excepcional. Productos importados de gran calidad, ¿sí? Y todo eso va agregando valor. Y esa agregación de valor es lo que hace que yo me meta en el mercado, que mi cliente encuentre valor. Porque a la larga, todo el mundo puede comprar en cualquier lado, pero ¿cuál es el valor agregado que yo ofrezco? ¿Sí? ¿Cuál es mi factor diferenciador? ¿Por qué compro iPhone o por qué compro Samsung? ¿O por qué compro Huawei o por qué compro Oppo? Eso depende, cada cual elige, ¿sí? Hay gente que escoge, no, que es que el celular está de moda. Perfecto, no, que es que el celular es bonito, no, la capacidad, no, la cámara, no, lo liviano, no, que es plegable, que no es, no sé, hay diferentes ofertas de valor y eso lo trae únicamente la competencia. El que haya competencia es clave. Si no hay competencia, no va a haber diferenciación. Y tiene que haber competencia. Ahora, por supuesto, competencia justa, equilibrada, que no sea nociva, que no sea obstructiva, que no sea, digamos, malintencionada. Una competencia donde las reglas de juego son claras para todos y todos jugamos con esas reglas, que sería el caso tal cual de correr la maratón, ¿sí? La competencia es clara, hay reglas, debes hacer esto. Ahora, si tú te enteras que tú entrenaste, no sé, un mes, hiciste una hora de recorrido mientras Ana María lo hizo en media hora, pero Ana María estaba con algún tipo de sustancia química que le permitía rendir más, eso sería absolutamente molesto para ti. Igual en la competencia, y para eso es el benchmarking, ¿sí? Oiga, eso está raro. ¿Cómo es posible, sí? ¿Cómo es posible que un competidor haga todo esto y yo aquí matándome? Y eso fue lo que a la larga destapó adentro. Eso fue lo que a la larga destapa a los grandes genios del mal, ¿sí? Que, ¿por qué es tan bueno? No, es que yo soy bueno porque soy bueno. Y es que, eh, ¿sí? Hay trampas también. Entonces, ya cuando te sales mucho te vas para el otro lado del tersil y eres como súper bueno, déjame ver qué estás haciendo, porque esto está un poco raro. ¿Bien? Ahora, en la sección El triage financiero, los indicadores clave para diagnosticar las condiciones financieras existentes. Bueno, siguiendo con nuestra querida sección de Trial Financiero, hablemos hoy de Toyota. La fabricante de automóviles, pues es líder en cuanto a muchas herramientas en el mercado y dentro de ellas ha hecho uso pues de esta comparación de lo que estamos hablando del benchmarking para optimizar sus procesos de manufactura y la gestión de la cadena de suministros. Y pues además de esto, ha comparado sus métodos de producción con otras empresas automotrices. Entonces, en este caso estamos hablando em, más que todo de Ford, que tenemos acá en el ejemplo. Entonces, Toyota con su eficiencia y calidad, pues ha como que logrado bastante usando esta herramienta del benchmarking. Entonces tenemos en el otro lado a Ford, que ha utilizado esta técnica más que todo para identificar áreas de mejora en la relación de la eficiencia de la cadena de suministros en General Motors. Entonces, pues optimizando así la producción y la reducción de costos. Profe, aquí mi pregunta es si sería adecuado suponer que una mejora en el margen bruto refleja directamente la efectividad del benchmarking, o si deberíamos como ser más cuidadosos con eso, o qué margen podríamos revisar para ver esa parte del benchmarking. Excelente. Y fíjate que claro, tiene lógica, ¿no? A ver, Toyota tiene, desde mi punto de vista, varias medallas, varias, ¿sí? En la década de los 70 en Estados Unidos, cuando Toyota empieza a ingresar sus automóviles, era objeto de burla por parte del mercado norteamericano. Primero porque pues los norteamericanos tienen una gran capacidad de ser muy patriotas, como
cualquiera a la larga, pues todos somos patriotas con nuestro país y cuando más de lo nuestro se trata, sí, o sea, aquí hablamos del café colombiano, hablamos de los productos colombianos con mucho orgullo. El norteamericano de sus carros, mejor dicho, el carro norteamericano es una parte importantísima, es un símbolo de su poderío. Y que llegue un fabricante de automóviles japonés que fue derrotado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues ya era como, pues, ¿quién va a comprar esos carros? Es el carro del perdedor de la guerra, ¿sí? Pero ¿qué hicieron los japoneses? Primero, unas campañas de mercadeo asombrosas de la mano de los mejores, de las mejores empresas de publicidad de Estados Unidos, ¿sí? Eso sí, se apalancaron muy bien de ese recurso del mercadeo, que es tan importante. Segundo, una vez más, se enfocaron en el cliente. El cliente, ¿qué quiere? ¿Sí? Y eso es una regla, chicas, eso es una regla para cualquier negocio. El cliente que quiere. Ahora, obviamente, con ciertos niveles. Porque si el cliente quiere que en la camioneta tengamos, no sé, eh, cosas imposibles de darle y va a ser un sobrecosto para mí y no me lo va a pagar, pues va a ser complicado. Pero se enfocó en eso y justamente eso que tú dices tiene repercusión en los márgenes. Claro que sí, porque yo le puedo cobrar al cliente lo que el cliente quiere. ¿Sí? ¿Usted quiere espacio? Ah, ok. ¿Y eficiencia? Ah, y también quiere, no sé, buen, no sé, un buen tablero de mando. Ok. Entonces Toyota, consciente de todo esto, fue que logró después de 30 años, más o menos, 30, 35 años, consolidarse como el primer fabricante de automóviles y el primer vendedor de automóviles en Estados Unidos. ¿Sí? Y no justamente con camionetas, vendiendo carros como por ejemplo el Toyota Yaris y el Toyota, se me olvida en este momento el nombre del otro, que me pasó, pues me fue, un sedán muy bueno, que la gente en Estados Unidos quiere mucho porque es un carro muy eficiente, ¿sí? Y no hablo de carros, hablo de carros de motor de combustión interna, no hablo de carros eléctricos, ¿bien? Inclusive, vean Toyota lo precavida que ha sido con el tema de el automóvil eléctrico. No se ha mandado de cabeza el automóvil eléctrico. Toyota sigue diciendo, venga, déjeme ver qué está pasando acá, porque ellos tienen una manera de abordar el mercado de automóviles muy distinta a los demás. Entonces, claro, yo no solamente estudio el mercado y miro qué le puedo ofrecer a mis clientes, sino que además, si eso que le puedo ofrecer se lo puedo cobrar. Okey. Porque si te lo puedo cobrar, pues te lo cobro y mi margen se sube, ¿sí? Y te lo pagan con gusto. Porque es que, lo hablábamos justamente con un conductor de taxi en días pasados, él tiene, me contaba que él compró una Toyota Fortuner hace no sé cuántos años, modelo 2014, y me dijo, para que se me dañe ese carro, tienen que pasar cosas muy extrañas. Y es verdad, son automóviles con muchísima durabilidad, que no se les daña nada. Bien, entonces, y por eso son tan apreciados en estas latitudes, porque son carros resistentes, amplios, fuertes, en buen consumo, en fin. Entonces, sí, yo puedo definitivamente trasladarle eso a mi cliente, el cliente me lo va a pagar, mi margen se va a ampliar y voy a ser rentable. Si no, se va a reducir mi margen y no va a ser rentable. Y debo poder hacer. Y el benchmarking me ayuda a eso, a compararme con, ok, ¿qué tiene este carro, esta marca? ¿Qué tiene esta otra? ¿Qué tiene esta otra? ¿Por qué están comprando esta marca mis clientes y no la mía? Mm, ¿Qué pasa? Que entra un cliente a la vitrina, ve el carro y no vuelve a comprarlo. Todo eso lo estudia, ¿sí? Y inclusive te pueden hasta encuestar, a veces te llaman. A mí cuando estaba comprando carros hace muchos años, me llamaron, oiga, ¿usted por qué no compró esta marca? Y yo les dije, no, es que es muy caro. O sea, sinceramente, se me sale el presupuesto. No, pero venga, que la financiación, y era un carro japonés, no era un Toyota, era un carro japonés. No, no sé qué, entonces te investigan. ¿Y qué hacen? Ellos diseñan formas de, ¿sabe qué? Si nuestro problema es el costo, pues aliviémosle ese problema al cliente. Entonces no le demos financiación a 5 años, démosle financiación a 8 años y, no sé, mantenimientos gratuitos los primeros 3 años. Cosas de ese estilo, Okey. ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que Kia, ¿cómo rompe mercado Kia? Kia es de los primeros coreanos, fabricante coreano de automóviles. Kia es de los primeros que hoy ofrece 50.000 kilómetros de garantía o hasta más, no me acuerdo bien. En su entonces, eso en Colombia, hace 20 años, eso era como 50.000 kilómetros de garantía, ¿qué es esta maravilla? ¿Sí? Y eso a la gente le llama la atención, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante a la hora de yo tener un producto, hacer un benchmarking. ¿Qué busca mi cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué le puedo ofrecer?
Y con eso es que yo rompo mercado. Ok, entonces en este caso sería como, sí, fijarse más en el margen bruto, puede ser. Sí, claro, entonces vámonos al triage financiero. Sin lugar a dudas, eh, necesito revisar siempre mis márgenes porque no puedo ofrecer a mi cliente lo que no le puedo cobrar. ¿Listo? Y si no se lo cobro de una forma, se lo tengo que poder cobrar de otra. Y les voy a hablar de formas de otras maneras de cobrar. Pues si no se lo puedo cobrar en el precio del vehículo, se lo cobro en mantenimientos. Ok. ¿Sí? Ahí yo me enteré este fin de semana que estábamos conversando con gente que pues tiene automóviles, digamos, de alta gama. Yo no me muero por un automóvil de esos, me parecen interesantes. Me contaba que el cambio de la batería le costaba 2.500.000 pesos. Y yo hacía 3 meses de cambio de la batería del carro y nos había costado 400.000 pesos. Entonces yo le decía a esta persona, ¿y para qué va a cambiar una batería? No, que la original, que no sé qué. Yo pensaba, ok, pues claro, lo que no te sacan en carro, te lo sacan en mantenimientos, ¿sí? La batería vale, ponle que 400.000 pesos, pues te la vendo 6 veces más cara. Y él va y la paga. ¿Por qué? Porque te amenazan con la garantía. Si usted la cambia de otro lugar, la garantía no le responde a la garantía. Y claro, son automóviles súper eléctricos, supremamente, digamos, quisquillosos. ¿Qué va a pasar? Pues que a uno lo amarran por cualquier lado. Que está bien, a la larga está bien. Son mecanismos de seguir teniendo a mi cliente amarrado a consumir conmigo. Está perfecto. Bien, Listo. ¿No? súper. Ahora, en la sección ceguera financiera, miremos más de cerca porque bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Bueno, ahora pasemos a la parte de ceguera financiera. Acá vamos a hablar más que todo muy relacionado con lo que acabamos de decir, lo de Toyota y Ford, pero aplicado en Apple y Samsung. Entonces, lo que yo estuve viendo fue que en Apple, como aproximadamente la década de los 90, ellos estaban pasando por como momentos muy difíciles, su mercado estaba disminuyendo. En cambio, ya las empresas que ya eran exitosas sí estaban como en su prime, por decirlo así. En cambio, pues Apple no. Entonces, ¿qué hizo Apple? Ellos implementaron una estrategia de lanzar el celular que incluía grabación, cámara, GPS, reproductor y multimedia. Entonces, claro, esto hizo como que su celular tuviera un valor agregado. Entonces, lo que ellos buscaban con implementar este celular era como crear ese desbalance y despistar a su competidor. Entonces, claro, Samsung quedó como muy sorprendido, pues porque era la primera vez que implementaban ese tipo de celular. Entonces, mi pregunta acá es, ¿tú crees que para Apple solo fue benchmarking o hubo otros factores que lo ayudaron a convertirse en la empresa que hoy en día es? Bien, yo no creo que la suerte exista. Yo creo que lo que existe es el premio a la constancia y el premio a la terquedad, a la necedad, a la tosudez. Y eso se requiere en los líderes, digamos, que trascienden. Y Steve Jobs, como fundador de Apple en la década de los 70, eh, para mí es un ejemplo clarísimo de tosudez. Se habla muy mal de Steve Jobs en algunas cosas, como por ejemplo en el trato a la gente y en la forma de manejar sus relaciones personales. Y eso, la verdad, pienso que es el costo. A veces, ¿saben? No se trae el equipo completo. O sea, no se puede llegar a ser en todas las dimensiones realmente bueno. O sea, hay que reconocerlo. No todos los líderes de empresas son muy buenas personas, por muchas razones. Pero Steve Jobs sí hizo algo importantísimo y fue eso que tú dijiste en los 90 y fue estudiar la competencia. Pero más allá de eso, lo que le salió bien fue plantearse el objetivo claro de, una vez más, observar al cliente. Él observaba que sus clientes tenían un dispositivo con la agenda, una cámara de fotos, reloj, eh, aparato de música, y él decía, cargar todo esto es un rollo, esto hay que hacer algo al respecto, ¿sí? Y él fue el promotor de una idea de sacar el dispositivo que, si mal no estoy, en el año 2009 se hace el primer lanzamiento del iPhone, si mal no estoy. 2007. ¿2007? Sí. Listo. Me pifié por 2 años, lo cual está bien. En 2007 sale el primer iPhone y no es de extrañarse que sea en 2007, porque, claro, ya viene
un rezago grande de muchos temas de tecnología y él logra con sus proveedores, porque lograr sacar un dispositivo de esos requiere trabajo con sus proveedores. Necesito que me haga esta pieza así de grande, no se puede. Al mes siguiente, así de grande, no se puede. Al año siguiente, así de grande, no se puede. Hasta que por fin se puede. ¿Qué fue lo que le pasó una vez más a Enron? Enron tenía la idea de transmitir por internet las películas, pero no se podía. ¿Por qué no se puede? Porque no había ancho de banda para hacerlo. ¿Sí? Hoy en día sí se puede. Entonces, el tema con Apple, y me regreso a esto, es que ellos se trazaron una meta como un derrotero de sacar ese proyecto adelante y sacarlo, y sacarlo, y sacarlo. ¿Listo? Y eso es clave en una empresa cuando quiere salir adelante. Entonces, no solamente es el benchmarking, también es plantearse el objetivo. O sea, mi competencia hace esto, yo voy para allá y voy integrando, y voy integrando. ¿Y qué hacía Samsung? Samsung en la década de los 70 hacía aparejos de pesca en Corea, hacía anzuelos y temas para la pesca. ¿Sí? Y aquí ya lo hemos hablado antes, ¿sí? Cómo diferentes empresas se han ido metiendo en tecnología porque sí, empezaron por otras ramas de la vida, ¿no? Entonces, no solamente es el tema del benchmark, que yo me compare con la competencia y ver qué está haciendo, sino también qué está haciendo y para dónde tengo que ir yo y ver a mis clientes. Y fíjense que esto, a la larga, es la sumatoria de qué factores, de todas las fuerzas del modelo de Michael Porter. ¿Sí? O sea, es eso. Es integrar, es mi relación con proveedores, es entender a mi cliente, es ver cómo es mi competencia, cómo funciona el tema de los sustitutos, qué puedo reemplazar por, ¿sí? Y eso es un mismo que hemos hablado acá. Por ejemplo, traigo un caso, que es el caso de Starbucks, que también me encanta, y cómo Starbucks logró observar a su cliente y ver por qué la gente deja de tomar café. Y el señor Schultz dijo, es que no toman café porque les toma mucho tiempo llegar a un café. Entonces no van hasta allá, se quedan acá. Entonces, si el problema es tiempo, la solución es tiempo. ¿Sí? Eso es como, hazte la pregunta, ¿cuál es el problema? El problema es el azúcar, no es para la solución, pues que algo que sea dulce, pero que no sea azúcar. Y así con todo. ¿Sí? Si el problema es cargar 5 dispositivos, la solución ¿cuál es? No cargar 5 dispositivos, carguemos solo uno. ¿Sí? Que tenga todo, cámara, agenda, música y todo lo demás, porque hoy en día cargamos hasta ahí, hasta qué sé yo, hasta la cédula. Yo tengo la cédula en mi celular, ¿sí? Entonces, uno va viendo cómo ese dispositivo se convierte en un gran concentrador de dispositivos. Y eso ocurre gracias a haber leído a la competencia, pero también las fuerzas de Porter, que eso es bien importante. Y el benchmarking es importantísimo dentro de las fuerzas de Porter. Bueno, profe, para ir cerrando, ¿cómo podríamos resumir todo este tema o en qué lo podríamos compactar para que le quede el mensaje a nuestra audiencia? Claro que sí, bueno, yo creo que aquí hay varias cosas importantes. La primera de ellas, que mal hago yo en querer competir mirándome el ombligo. Tengo que mirar a todo el mundo, ¿sí? Tengo que salir de sacar la cabeza del hueco como la avestruz, sacar la cabeza del hueco y ver la competencia que está haciendo. Y si la competencia está poniéndole, qué sé yo, reggaetón a los videos de análisis financiero, pues no es que yo vaya a poner reggaetón, ¿sí? Pero si de pronto puedo ponerle un poquito más de chispa, le pongo un poquito más de chispa, ¿sí? Si la competencia le pone a los automóviles transmisión lo que sea, le pongo transmisión lo que sea. Y entender a la competencia me ayuda también, o lo hago mejor también, entendiendo a mi cliente. Porque no todos consumimos lo mismo. ¿Sí? Hay gente que consume Toyota, hay gente que consume Nissan, hay gente que consume Volvo, hay gente que consume Renault. Y cada uno de ellos tienen unos clientes súper definidos. ¿Sí? Mi cliente, ¿qué es? ¿Qué le mueve la tripita a mi cliente? ¿Bien? ¿Por qué ese cliente va a tomar café a esa cafetería y no a mi cafetería? No por esto. Ah, ok, pongámosle eso a mí. ¿Por qué ese cliente utiliza ese medio de transporte y no este? ¿Por qué ese cliente merca allá y no merca acá? Eso es claro, ¿sí? Entender a mi competencia y a mi cliente. Y por último, lo resumo y lo dijimos hace unos minutos, yo creo que al final del día todo se concentra en las fuerzas del modelo Michael Porter, ¿sí? En una aplicación
rigurosa y permanente de qué está haciendo todo el conjunto de fuerzas que yo no sea exitoso. A mí un ejemplo que me fascina y lo veo permanentemente en los restaurantes, ¿sí? Y me encanta. Y son en las hamburguesas de Home. Yo creo que los de Home fueron muy eficientes en entender qué le pasaba al mercado de hamburguesas, al menos en Bogotá. Y eso lo replicaron y lo han ido escalando a otras latitudes, hasta el punto de lograr alianzas hoy en día con Terpel y poner puntos en estaciones de servicio de Terpel, poner Home. Y eso es muy, muy importante, ¿sí? Porque es saber leer el negocio, es eso. O sea, yo creo que yo lo resumiría en eso. ¿Bien? Finalmente, los invitamos a que participen en las encuestas, a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en YouTube, también por supuesto en nuestra página Análisis Financiero. Gracias por escucharnos y los esperamos en un próximo episodio.